Hoy vamos a hablar de inversión tecnológica en Sudamérica. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de dónde nos escuches, el uso horario o el país que nos escuches, y sobre todo lo que decimos en cada episodio, muchísimas gracias por estar del otro lado, porque sin ti este podcast no tiene ningún sentido. Hoy tenemos un episodio diferente, un episodio particular por dos razones. Primero, porque normalmente lo hacemos con un solo invitado y hoy tenemos el honor de tener dos personas de primer nivel. Y luego porque vamos a hablar no de un emprendimiento social único, sino que vamos a hablar de lo que muchas veces no se habla, que es lo que, porque parece que van en carriles diferentes, que es el dinero y el emprendimiento social. Sin dinero no hay un emprendimiento social, y en el episodio de hoy, sobre todo, vamos a hablar con personas que invierten en su nombre y en nombre de terceros en empresas que están en distintas etapas de desarrollo. Pero para ello nos lo van a contar mejor los dos invitados. Pero primero vamos a presentarlos. Buenas tardes. Ustedes están en Paraguay, así que para ustedes es buenos días. Jazmín y Juan Cruz. Vamos a empezar, como les decía antes de empezar a grabar, normalmente preguntamos que se presente cada uno de los invitados y como corresponde, vamos a empezar con Jazmín. ¿Quién es Jazmín Gustales? Un gusto, José, y toda la audiencia estar esta mañana desde Paraguay, saludarles a todos. Muy contentos, antes que nada, de poder acompañarles. Bueno, yo soy Jazmín Gustales, yo me defino como una apasionada por el desarrollo económico a través de la innovación y a través de la tecnología. Yo estudié economía en la universidad y siempre me pregunté por caminos alternativos, caminos más fáciles de que un país o una comunidad pueda pasar de ser, por ejemplo, un exportador de materia prima y no pasar por la parte industrial, sino que hacer realmente, como le dicen los americanos, un leapfrog directamente a ser un exportador de una economía del conocimiento. Y cuando me encontré con el desarrollo de la tecnología y el desarrollo de la innovación, gracias a un máster que tuve la oportunidad de hacer en la Universidad de Stanford, a que el gobierno de mi país me dio la oportunidad, ahí me encontré con este nuevo desarrollo económico que nuestros países tenían la oportunidad. Entonces esa Jazmín, una apasionada por la tecnología, por la innovación, para el desarrollo económico, y es por eso que junto con Juan Cruz armamos este fondo de inversión que estamos ya con ganas de contarte más. Y bueno, el siguiente en la lista, ¿quién es Juan Cruz Valdés? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Y saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Yo vengo del sector corporativo. Yo trabajé un poquito más de 20 años en distintas industrias. Tuve la suerte también de trabajar en distintas empresas, distintas geografías. Siempre mi especialidad fue encender negocios basados en tecnología o llevar tecnología a mercados emergentes. También en los últimos 10 años, primero un poco como hobby, después un poquito más profesionalmente. Estuve invirtiendo en startups de la región, invirtiendo en venture capital, aprendiendo muchísimo, equivocándome muchísimo también, pero sobre todo dándome cuenta que es lo que quería hacer en la segunda mitad de mi carrera. Y hace algunos años, ahora te vamos a contar un poquito mejor. La conocí a Jazmín, yo soy argentino, vivo en Paraguay hace un poco más de 6 años. Y bueno, nos encontramos compartiendo un propósito de desarrollar ecosistemas nacientes dentro de la región a través de la inversión en tecnología. Así que también con muchísimas ganas de contarte qué hacemos desde iThink. Yo voy a ir haciendo la pregunta, ustedes se turnan en quién responder. Yo aquí voy a hacer un poco de organizador, pero lo importante son ustedes. ¿Qué es AIT? iThink es un fondo de inversión en startups de toda Hispanoamérica, es decir, Latinoamérica hispanohablante, que invierte con un foco especial en países
que tienen ecosistemas emergentes, ecosistemas de frontera en América Latina. Esos son 5 países bien concretos, que son Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué se eligieron esos 5 países? Tiene dos vertientes, un tema estratégico y un tema también de pasión, ¿verdad? Voy a empezar por lo que nos apasiona. Uno, el talento emprendedor está en todas partes, y no así las oportunidades, y menos aún las oportunidades de inversión y de capital inteligente. iThink nació con la esencia de poder llevar ese capital inteligente a estos países que tienen ecosistemas de frontera, que fueron los menos aún mirados por toda la inversión de capital en Venture Capital que tuvo América Latina en los últimos 5 años. Eso por una parte. Y después un tema bien estratégico, ¿verdad? Como dijimos, las oportunidades están en todas partes y nosotros vinimos para dar un valor agregado a esta industria de Venture Capital en América Latina. Y nos conocemos como la palma de nuestra mano estos 5 mercados y estamos conociendo cada día más también. Entonces, queremos ser los primeros en llegar a las startups de estos 5 países y a los emprendedores. Juan Cruz, preparando la entrevista, vi alguna documentación que tienen en la web o que han compartido ustedes en documentación a través de redes sociales, y hay un dato que realmente me ha llamado muchísimo la atención y creo que es continuación de lo que acaba de decir Jazmín. Es el porcentaje de inversión per cápita tan bajo que tienen la mayor parte de los países de América Latina. Es muy grande, estamos hablando de más de 600 millones de habitantes, pero principalmente en la franja central, dejando de lado Brasil, el porcentaje tan bajo de inversión en startup y sobre todo en startup con impacto, y el lado opuesto es el increíble horizonte de crecimiento que eso tiene. Explícanos un poquito de números, que lo manejas tú mejor que yo. ¿Dónde está el foco de la oportunidad, de lo que acaba de decir Sandy? Sí, claro. Latinoamérica es una región en cual la industria de Venture Capital es todavía una industria naciente, ¿no? Puede tener más o menos 20, 15 años, pero todavía se considera como una industria en crecimiento, en expansión. Ahora, cuando uno hace un poco de zoom en la región, 95% del capital que recibió toda Latinoamérica se fue para países con ecosistemas más grandes: Brasil, México, Colombia, Chile, Argentina. Y 5% solamente a todo el resto de los países de la región. Entonces, para que América Latina pueda expresar todo el potencial que tiene, por supuesto necesitamos estos grandes ecosistemas, pero no alcanza, y necesitamos encender otros ecosistemas que todavía están más nacientes. Por eso nosotros tenemos ese foco, como decía Jazmín, en estos ecosistemas nacientes. El año pasado, Latinoamérica batió récord de inversión en Venture Capital recibida. Se invirtieron en la región 15.500 millones de dólares en Venture Capital, o sea, 15.500 millones de dólares en startups de la región, siendo Latinoamérica la región que más creció en todo el mundo. Ahora, cuando uno mira y compara contra otros ecosistemas más desarrollados, Estados Unidos, Europa, o incluso algunos países de Asia, a pesar de todo el crecimiento que ha tenido la región, todavía falta muchísimo más para recorrer. Solamente algunos números. Cuando uno mira Israel, que vos sabés que es un país, un ecosistema que, si bien es pequeño, la inversión en innovación, en tecnología, es muy grande, y un indicador que nosotros miramos es la inversión en Venture Capital per cápita. Entonces, todo el total de inversión que se invierte en ese país dividido la cantidad de gente. Números redondos: en Israel se invierten $800 per cápita, en Estados Unidos alrededor de $400 per cápita, y en toda Latinoamérica, a pesar de todo el crecimiento, entre $7 y $10 per cápita. Entonces eso demuestra un poco la oportunidad que tiene enorme la región para seguir invirtiendo en Venture Capital y, a través de esa inversión, destrabar, resolver
los tantos y enormes problemas que tiene estructurales que tiene la región. Yo sigo con mucha atención, como también lo dijimos antes, tuve la oportunidad de vivir en Argentina principalmente, sigo con mucha atención el crecimiento en startup y en emprendimiento, porque los últimos años han sido realmente llamativos. Hay un objetivo que es dar oportunidades a gente que tiene muy buenas ideas y que por ahí no le llega el dinero como para ponerlo en marcha. Jazmín, ¿en qué etapa y qué tipología de empresa es en la que ustedes se fijan? Sí. Claro, nosotros como fondo de inversión, lo primero que buscamos es el retorno financiero de nuestras inversiones. Somos un fondo, nosotros recibimos a personas e instituciones que quieren invertir en venture capital, en este tipo de activos, y tomamos ese dinero según esta tesis de inversión que le estábamos explicando y volvemos a invertir en emprendimiento. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que lo primero que se busca es el retorno financiero. Pero no es cualquier retorno financiero. En el sentido, nosotros adquirimos una parte minoritaria de las acciones de una compañía de base tecnológica cuando se encuentra en etapa temprana. Y el objetivo es que el valor de esas acciones minoritarias compradas se revalorice a medida que va pasando el tiempo en lo que dura el fondo. Entonces, eso es lo primero que busca el fondo, es el retorno financiero. Nuestra esencia de iThink tiene como segundo objetivo el impacto. Buscamos, y vas a ver en cada una de nuestras compañías del portafolio, un hilo conductor. Cada una de las compañías está resolviendo un problema apremiante, urgente en América Latina, en diferentes sectores. Entonces, y ahí viene la parte de impacto. Entonces nos preguntamos cómo esta tecnología o este modelo de negocios está brindando acceso a servicios financieros a sectores que antes estaban excluidos. Cómo esta tecnología o este modelo de negocios aumenta la productividad de los canales de venta o ayuda a formalizar a pymes del sector tradicional. Sabemos bien que la formalización o la informalidad es un tema muy amplio en nuestros países. Entonces, vas a ver un hilo conductor siempre de impacto, de resolver problemas urgentes y reales en cada una de las compañías que invertimos. Sí, contestando también a tu pregunta, nosotros invertimos en lo que se llama etapa temprana y en la jerga del Venture Capital se llama presemilla hasta serie A. Nuestros tickets por cada una de las compañías, en nuestros primeros tickets van desde 100.000 hasta $500.000. Y siempre acompañamos y también no invertimos solos en todas las rondas. Hay también otros fondos con tesis similares a la nuestra que vamos acompañando cada ronda de inversión. Juan Cruz, en España, que después de la crisis inmobiliaria que hubo en 2008, 2011, se apostó mucho por la tecnología. No llegamos a los niveles de Israel, ya nos gustaría, pero desde el punto de vista de país latino está en primer nivel. Normalmente inversiones como la que hacen ustedes tienen una tasa de éxito alrededor de entre un 15 y un 20%, es decir, de 10 compañías se acierta en 2. ¿Cuál es el porcentaje? Si ya tienen un histórico más o menos, supongo que no me podrás dar números muy exactos, pero aproximadamente, ¿en qué porcentaje de éxito estamos en las empresas que están invirtiendo ustedes? Sí, al invertir en etapa temprana, uno está invirtiendo siempre, José, en potencial, ¿no? Entonces, a diferencia de una inversión tradicional en donde uno ya puede ver ventas o márgenes o una operación expandida, cuando uno invierte en etapa temprana, invierte siempre en potencial, y eso hace que, por un lado, el retorno esperado, si esto tiene éxito, sea muy grande, y ahí tiene que ver mucho la componente tecnológica para lograr un escalamiento rápido a nivel regional o a nivel global, pero al mismo tiempo también el riesgo es mayor.
¿no? Mayor retorno, mayor riesgo. Por eso es muy importante y es lo que trae para el inversor un fondo de inversión como iThink, la diversificación. Nosotros vamos a construir un portafolio aproximado de 30 compañías. Ya hemos hecho unas 9 inversiones, las primeras 9 inversiones, pero te decía que es muy importante la diversificación en países, en sectores, en estadios, porque etapa temprana también se divide en etapas un poquito más tempranas y un poquito más maduras para poder balancear el riesgo del portafolio. Nosotros tenemos un modelo matemático para calcular los retornos. Hemos empezado a invertir en enero de este año, enero de 2022, con lo cual todavía no tenemos números para contar desde el punto de vista de los retornos, pero sí tenemos mucho conocimiento de lo que es el histórico de retornos en la región y es exactamente como vos decís. Entonces, cuando un fondo calcula y modela sus retornos, por lo menos nosotros hicimos que 50% de las compañías en las cuales estamos invirtiendo van a fracasar. O sea, van a dar un retorno igual a cero. Un 30% de esas compañías, de esas inversiones, van a dar un retorno bajo. ¿Qué quiere decir bajo? Entre 1, 2, 3 veces el capital invertido. Pero un 20%, eso es lo que vos decías, van a tener un éxito superior a 10 veces el capital invertido, y ese éxito es tan grande que termina pagando por todo el resto de las inversiones que no anduvieron tan bien, incluso retornando financieramente al fondo y en consecuencia a los inversores. Jazmín, hablabas antes de que no solamente miran los números o el objetivo de la compañía, sino el propósito y lo que acaba de decir Juan Cruz en la diversificación. Pero estamos en un ecosistema donde la creatividad es extraordinaria, pero muchas veces las posibilidades tecnológicas no son equiparables de país a país, ¿no? Porque me refiero, por ejemplo, al tendido de Internet o la posibilidad de desarrollar con tecnología punta determinados proyectos. Vemos aquí en España con sorpresa que muchas empresas que han volcado su desarrollo tecnológico hacia la tecnología mobile en África, donde las situaciones son equiparables, están teniendo una tasa de éxito muy grande. ¿Cuál es la situación de las empresas que donde plantean invertir ustedes? ¿Van por tecnología mobile o van con tecnología aplicable a cualquier plataforma? Sí, nosotros siempre que buscamos las compañías de base tecnológica, lo primero que buscamos es que la tecnología que esté utilizando la compañía le ayude realmente a escalar y a escalar muy rápido, de manera para que pueda llegar al menos con un objetivo de tamaño regional. No es que miramos específicamente o solamente invertimos en este tipo de tecnología. El objetivo es que esté utilizando la tecnología, que sea una compañía de base de tecnología, para poder llegar a lo que es a su total addressable market, como le llaman, ¿verdad? Y en general, y específicamente te quiero hablar, José, de ¿qué vemos? ¿Qué tipo de compañías vemos en estos 5 países? ¿Qué tipo de compañías vemos en estos 5 países? Lo primero, vemos, y en la gran mayoría, vemos modelos que ya están siendo utilizados en Estados Unidos, en Europa, y también en otros países como México o Brasil, que están siendo implementados de manera diferente y culturizados en estos países. Por ejemplo, temas de fintech, neobancos que están surgiendo, específicamente y teniendo en cuenta la idiosincrasia de estos 5 países o de cada uno de los países. También eso se ve mucho en el área de logística, en el área de transporte específicamente. Entonces, modelos que funcionan, pero que esa empresa grande le va a costar mucho venir e instalarse en Ecuador, en Paraguay o en Bolivia, porque no entiende el mercado. Entonces, idea emprendedores locales que traen mucho know-how y mucho networking, quizás de estudios que hicieron en el extranjero o también de la creatividad, como vos mencionaste, que están desarrollando esas mismas soluciones. Y no pensando solamente en un mercado, sino que pensando al menos en 5 o 6 países
similares. Luego también nosotros tenemos justamente una startup en nuestro portafolio que se llama ViewMind, que es básicamente tecnología en el área de salud desarrollada en Latinoamérica para el mundo. Ellos tienen el pronóstico a través de la lectura de los ojos, el pronóstico de la probabilidad, con una probabilidad del 95% de poder pronosticar la probabilidad de tener Alzheimer hasta 20 años antes que aparezcan los síntomas. Entonces fue una investigación iniciada en Argentina que fue muy bien desarrollada y puesta a los negocios, comercializada, y hoy en día, bueno, está siendo comercializada en Europa, en Estados Unidos, y también luego vendrá a América Latina. Entonces vemos esas dos tipos de compañías o de ideas que van surgiendo. Juan Cruz, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero hay una cosa que a mí me encanta y creo que los oyentes para algunos será una sorpresa, es el hermoso acento que tiene Jazmina, este acento de Paraguay que no es tan conocido, sobre todo aquí en España, ¿no? ¿Por qué la decisión estratégica de empezar la empresa en Asunción? Sí, bueno, yo te contaba que yo vivo en Asunción hace poquito más de 6 años. La empresa en la cual yo trabajaba antes me pidió venir a Asunción para liderar los negocios de la compañía en Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y después trabajando acá, la conocí a Jazmín. Como te contaba antes, yo hace un tiempo que venía mirando el tema, invirtiendo en startups. Y cuando la conocí a Jazmín y compartíamos el propósito, las ganas de desarrollar el ecosistema, pero al mismo tiempo el dolor de ver que faltaba mucho por hacer, nos pareció a ambos, por un lado, creo que lo dijo muy bien Jazmín, ¿no? Por un lado, un tema muy estratégico de traer algo a la mesa de la región que no existe, el primer vehículo con un foco especial en estos ecosistemas. Y por otro lado, esa pasión, que si bien yo no soy paraguayo, es compartida con Jazmín, del desarrollo de estos ecosistemas. Uno se termina medio enamorando de los emprendedores, trabajando codo a codo, y es una linda forma de también trabajar en el desarrollo de las personas y estos países. Y Jazmín, quiero complementar. dime. No, quiero complementarte también y te cuento un secreto. Paraguay es justamente el secreto mejor guardado de toda Latinoamérica. Mira, Es, yo que me gusta un poquito la lectura y la historia, y eso ya me daría para otro podcast. Paraguay es el gran desconocido y mucha gente no sabe que Paraguay en muchas cosas fue pionera, porque por ejemplo fue el primer lugar de Sudamérica donde hubo un alto horno, ¿no? La industria metalúrgica. sí. Y claro, es un tesoro, un tesoro un tesoro a explotar en el corazón de Sudamérica. Y en cuanto a la estabilidad macroeconómica, la estabilidad fiscal, la estabilidad política que tenemos, esto realmente el que viene a invertir acá y el que empieza a hacer negocios se da cuenta de este tesoro que antes no lo tenía en la mano, ¿verdad? Incluso ahora que nosotros tenemos también, y lo estamos manejando el fondo desde aquí, varios fondos empezando a preguntar cuáles son los requisitos legales, tributarios, y se quedan muy sorprendidos, ¿verdad? Da gusto y es fácil hacer negocios en Paraguay. Me alegro muchísimo porque es una tierra preciosa y con gente realmente extraordinaria. Ya por último, esto me contesta cualquiera de los dos. Desde fuera de Sudamérica se piensa que los países son bastante homogéneos, cuando es absolutamente falso. Son países muy diferentes y dentro de los países hay regiones muy diferentes. Pero ustedes han apostado por no poner el foco en un solo país ni en una sola tipología de empresa, sino diversificar. ¿Cómo ha sido determinante el hecho de que haya denominadores comunes como el idioma, cierta idiosincrasia parecida, no igual entre los países, a la hora de elegir el hecho de apostar por esa región? Ahora empiezo yo y si querés, Has, después complementás.
Latinoamérica, José, vos conoces bien, es una región que todavía tiene muchos problemas estructurales para resolver. La realidad que ha avanzado bastante con sus altos y sus bajos, pero todavía hay muchos problemas que ya están resueltos en otros lugares del mundo que acá en Latinoamérica falta resolver. Y nosotros estamos convencidos que a través de la tecnología y la innovación en nuevos modelos de negocio es uno de los caminos, no el único por supuesto, uno de los caminos para que Latinoamérica esté mucho mejor. Cuando uno mira los ecosistemas o los países dentro de la región, hay comunes denominadores que son principalmente, en mi opinión, los problemas, la pobreza, la exclusión, tanto financiera como en la educación o en la salud, complejidades de punto de vista logístico. Hay muchos comunes denominadores, pero también hay muchas diferencias entre los países. Uno puede pensar desde afuera que Latinoamérica o Sudamérica es relativamente homogénea, pero cuando uno se acerca un poquito y va aterrizando en cada país, te das cuenta que cada país es muy distinto culturalmente, pero también desde aspectos un poco más técnicos como regulatorios o de los mismos competidores locales. Entonces, si bien nosotros tenemos este foco en estos 5 países, el común denominador es que todos tienen problemas estructurales muy similares para resolver y que todos son ecosistemas que en términos latinoamericanos están jóvenes. Por supuesto, nuevamente, esos 5 países también tienen muchas diferencias, no solamente culturales, sino también de estadios. Hay ecosistemas que son un poco más jóvenes y otros que ya tienen algunos recorridos. Pero siempre, para dar una respuesta un poquito más concreta, es problemas estructurales compartidos, oportunidad de resolverlos a través de la innovación en tecnología y modelos de negocio, pero siempre encendiendo estos ecosistemas jóvenes dentro de la región. Jazmín, dinos tu opinión sobre este tema. Sí, cada país yo creo que tiene lo suyo tiene su propia idiosincrasia, tiene sus propios idiomas. Así que cada país es muy diferente. Sí hay temas comunes entre todos que justamente tienen que ver con con lo que decía Juan, de estos problemas estructurales que son comunes y que pueden ser resueltos gracias a la tecnología, que es donde estamos apostando. Pero ese tema de tener en cuenta la idiosincrasia, la parte cultural, la parte económica, política de cada país es muy importante a la hora de pensar en invertir, de hacer negocios en cada uno de los países de América Latina. Por último, una inversión en una empresa tecnológica en fase tan temprana, para algunos países es un poco una aventura, porque ya hablar de 6 meses o de un año en términos económicos, Juan y yo conocemos las desventuras de Argentina, donde 6 meses puede ser algo, en 6 meses el país puede cambiar una barbaridad. Pero luego hay países como lo que acaba de decir Jazmín, Paraguay o Perú, incluso Uruguay, que tienen una cierta estabilidad y donde sí se puede pensar en una estabilidad a más de un año. Cuando se hace el número con el lápiz fino, como se dice aquí en España, con la punta bien afilada, ¿a cuánto tiempo estamos pensando como para ver si el proyecto va bien encaminado o mal encaminado? Cuando uno invierte, José, en etapa temprana, tenés que saber que estás invirtiendo para el largo plazo. ¿Qué quiere decir largo plazo? Y 6, 7, hasta 10 años. Por eso los fondos de inversión como los nuestros duran 10 años. Comienzan y terminan a los 10 años. Entonces, en la primera mitad de la duración del fondo, uno constituye el portafolio y en la segunda mitad, algunas de esas empresas se van vendiendo y así le entrega el retorno. Entonces, siempre es largo plazo y ese largo plazo puede estar entre 5 a 10 años. Perfecto. Y Dime. complementando, esto es un ecosistema de innovación y emprendedurismo. Esto no es solamente alguien que aparece en algún momento en la vida del emprendedor. Acá hubo gobiernos,
familias, aceleradoras que apostaron por esos proyectos, ángeles inversores que son personas individuales que apostaron por esos proyectos y luego entra al fondo al momento que el producto ya ha sido probado en el mercado y los ayuda a escalar estos productos. Esto es un ecosistema que consta de 7 pilares y el financiamiento es uno para que esto llegue a funcionar en un ecosistema. Sí, eso está claro y además lo dijeron ustedes al principio de la entrevista que tiene que tener como mínimo un producto mínimo viable medio probado para que llame la atención de iThink. Ha sido un placer conocerlos, ha sido un placer escuchar distintos acentos sudamericanos, pero con un solo propósito. Antes de irnos, seguramente habrán surgido un montón de dudas, preguntas, inquietudes a la gente que nos escucha, principalmente este episodio orientado a la gente de Sudamérica. ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? ¿Cuáles son las coordenadas digitales de cada uno o de iThink? El que quiera me lo contesta. A ver, lo más rápido es ir a nuestra página web. Ahí tenés nuestros contactos. Nuestra página web es www.ithinkvc.tech. Lo digo de vuelta, www.ithinkvc.tech. Y ahí también se pueden inscribir a nuestro newsletter en donde mensualmente les mandamos updates, actualizaciones sobre lo que estamos haciendo. También que nos sigan en LinkedIn, en Twitter y en Instagram, iThinkVC. Doy fe que tienen perfiles muy activos y que contestan muy rápido. El primer contacto fue a través de Juan Cruz. Hoy tuvimos la sorpresa de incorporar a Jazmín a la entrevista, pero para nosotros ha sido un placer. A mí me ha sabido a poco, así que si les parece, dentro de un tiempo, cuando ya haya avanzado un poco más vuestra empresa, nos volvemos a juntar en este café virtual y nos cuentan un poquito casos de éxito y ojalá lleguen a descubrir, por ejemplo, el futuro mercado libre o el equivalente que haga que tanto esfuerzo y tanto trabajo valga la pena. Les felicito desde España, les animo a continuar. Sé que es mucho trabajo, sé que es muy ilusionante porque trabajar con startup, yo que he tenido la posibilidad de hacerlo, es un trabajo arduo pero muy, muy motivante y es realmente halagador que cosas que por ahí se ven en otros lugares se hagan desde un país tan bonito como Paraguay. Muchísimas gracias, José, por la invitación. Disfrutamos mucho la charla. Muchas gracias. Ahuillé, como decimos en guaraní. Ha sido un placer escucharles y si mantenemos la invitación, nos veremos en un próximo episodio. Claro que sí. Chao, chao. Hasta luego. Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de En Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.